En el siguiente video recordaremos algunos elementos del género narrativo. Por lo tanto, nuestro objetivo será comprender los elementos del género narrativo que hemos visualizado en las clases. Para esto, y a modo de resumen, debemos reconocer que dentro de estos elementos encontramos el narrador, quien es un ser ficticio creado por el autor. Encontramos la focalización, correspondiente a la perspectiva con la que se cuentan los hechos. Encontramos también los modos o estilos, que se relacionan con el discurso y el relato de la historia. La disposición, relacionada con la sucesión y el orden en el que contamos nuestro relato. Y también debemos reconocer que existen diversos tipos de textos, como el mito, la leyenda, fábula, cuentos, novela, parábola, entre otros. Antes de comenzar, tenemos que reconocer que en singular, yo será primera persona, tú segunda persona, él o ella tercera persona, y en plural, nosotros será primera persona, vosotros segunda persona y ellos o ellas tercera persona. Reconocido lo anterior, comprenderemos nuestro primer elemento del género narrativo, que corresponde al narrador. El narrador es un ser ficticio creado por el autor que cumple la función de ser un intermediario en el relato. El narrador será quien forma y organiza el relato. Encontramos distintos tipos de narradores, como por ejemplo el narrador protagonista, que es un personaje que cuenta los hechos en primera persona, pues todas las acciones giran en torno a él en el relato. El narrador testigo es un personaje que narra los hechos que le ocurren a otro, siendo un mero espectador de lo que acontece. Y el narrador secundario, correspondiente a un personaje que acompaña al protagonista en todos los hechos y que narra lo que ocurre. Encontraremos también el narrador omnisciente, caracterizado por conocer todo lo que ocurre en el relato, siendo esto lo que le ocurre a los personajes y también lo que piensa. Y el narrador objetivo, quien narra exclusivamente lo que ocurre desde el exterior de la historia. Tanto el narrador protagonista, testigo como secundario, corresponden a narradores homodiegéticos, pues son personajes que se encuentran dentro de la historia, mientras que el narrador omnisciente y el narrador objetivo corresponden a narradores heterodiegéticos, pues se encuentran fuera de la historia. Un segundo elemento del género narrativo es la focalización, correspondiente a la perspectiva con la que se cuentan los hechos. Una de estas focalizaciones corresponde a la focalización 0. Se identifica con el narrador omnisciente, pues tiene una visión de los hechos que están desde fuera y que sabe todo lo que ocurre en el relato. Tenemos también una focalización interna, donde el narrador es un personaje y a partir de ello genera su relato. Y también tenemos una focalización externa, donde el narrador se ubica fuera de los hechos y personajes, teniendo solamente una información limitada de lo que ocurre en la historia. Como tercer elemento del género literario encontramos los estilos narrativos. Es aquí donde relacionamos el discurso con el que se va relatando la historia. Nuestro primer estilo corresponde al estilo directo. Aquí el narrador introduce el diálogo de los personajes dejando que sean ellos mismos los que hablan en la historia. Es aquí donde podemos encontrar las comillas cuando los personajes hablan. Tenemos también el estilo indirecto, donde el narrador es quien domina el relato y los personajes están incorporados en la narración. Es aquí donde podemos encontrar la palabra que dijo tal personaje. Tenemos también el estilo indirecto libre. Es aquí donde se encuentra tanto la intervención del personaje como también la propia expresión del narrador, fundiéndose ambos estilos para crear uno nuevo. Nuestro cuarto elemento se relaciona con la disposición en la narración, relacionado con el orden y la sucesión de hechos que ocurren en la historia. En primer lugar, encontramos la narración ad hoc, que significa desde el huevo. Es aquí donde el narrador se sitúa en el inicio o en la partida de un relato. Encontramos también la narración in media res, que significa en el medio de la cosa. El narrador se sitúa en un momento más avanzado del relato. Y finalmente encontramos la narración in extrema res, que significa en el extremo o al final de la cosa, donde el narrador se sitúa al final de una historia. Recordemos entonces que podemos encontrar distintos tipos de texto narrativo como el mito, la leyenda, la fábula, el cuento, la novela o el microcuento y la parábola. Y recordemos también que durante el video reconocimos algunos elementos como el narrador, la focalización
modos o estilos, disposición y algunos ejemplos de los tipos de textos relacionados con el género literario. Ante cualquier duda, recuerda comunicarte con tus profesores.